Entonces podemos, usted y yo, promocionamos en nosotros mismos, sin depender de ninguna influencia externa, sin persuasión, sin temor al castigo, podemos promover en nuestra propia esencia una revolución total, una mutación psicológica, para que ya no somos brutales, violento, competidores, ansioso, temeroso, ávido y envidioso. En resumen, todas las manifestaciones. Es importante entender, ya que no estoy formulando ninguna filosofía o estructura de ideas o conceptos teológicos. Todas las ideologías me parecen totalmente absurdas. Lo importante no es una filosofía de la vida, pero observamos lo que realmente está sucediendo en nuestra vida diaria, interna y externa. Si observa muy de cerca lo que está pasando, si lo examina, encontrará que todo se basa en un concepto intelectual. Pero el intelecto no constituye el campo total de la existencia. Es un fragmento. Y cada fragmento, para más ingeniosamente ajustado, como antiguo y tradicional, sigue siendo una parte insignificante de la existencia. Y tenemos que entrar en la totalidad de la vida. Cuando consideramos lo que está sucediendo en el mundo, comenzamos a entender que no hay un proceso externo, ni un proceso interno. Solo hay un proceso unitario, un movimiento integral, total. Y el movimiento interno se expresa exteriormente. Y el movimiento externo, a su vez, reacciona al interior. Al poder ver este hecho, esto es lo que se necesita. Solo eso. Porque si sabemos cómo mirar, todo se vuelve muy claro. El acto de mirar no requiere filosofía ni instructor. Nadie necesita enseñarte cómo mirar. Mirar es simplemente. Por lo tanto, ver toda esta imagen, verlo no verbalmente, pero realmente, puedes transformarte de forma natural y espontánea. Este es el verdadero problema. ¿Es posible promover una revolución completa en la psique? Entonces, ver toda esta imagen, ver no verbalmente, pero realmente, ¿puede convertirse? ¿Natural y espontáneamente? Este es el verdadero problema. ¿Es posible promover una revolución completa en la psique? Me gustaría saber cuál es su reacción a tal pregunta. Está dirigido, tal vez. No quiero cambiar. Y la mayoría de la gente no lo quiere. Especialmente aquellos que están en seguridad relativa, social y económicamente, o que conservan las creencias dogmáticas y están satisfechos de aceptarse a sí mismas y cosas como están, o ligeramente modificadas. Estas personas no nos interesan. O tal vez decir más sutilmente, ahora, eso es difícil, está fuera de mi alcance. En este caso, ya ha cerrado el camino, ha dejado de investigar, y será completamente inútil proceder. O puede decir, darse cuenta de la necesidad de una transformación interna fundamental en mí mismo, pero ¿cómo emprenderla? Te pregunto. Me muestras el camino, ayúdame a alcanzarlo. Si es así, entonces que le interesa no una transformación en sí misma, no está realmente interesado en una revolución fundamental, simplemente está buscando un método, un sistema capaz de hacer el cambio. Si no tuviéramos un juicio, que le dijéramos un sistema, y usted, sin juicio que lo sigue, estaríamos simplemente copiando, imitando, ajustando y aceptando. Y haciendo tal cosa, habríamos establecido en nosotros mismos otra autoridad. ¿Qué sería el conflicto entre nosotros y esta autoridad? Crees que debes hacer tal y tal porque tienes que lo haces y, sin embargo, no puedes hacerlo. Tiene sus peculiaridades, inclinaciones, tendencias y presiones que chocan con el sistema que cree que debería seguir. Y por lo tanto, existe una contradicción. Por lo tanto, llevaría una doble vida entre la ideología del sistema y la realidad de su existencia diaria. En el esfuerzo por ajustarlo a la ideología, recalcala a usted mismo. Y, sin embargo, lo que es realmente cierto no es la ideología, sino lo que eres. Intentar escuchar al otro siempre seguirá siendo una entidad humana sin originalidad. El hombre dice, quiero cambiar. Dime cómo conseguirlo. Suena muy atento, muy serio, pero no lo es. Desea una autoridad que espera establecer la orden en su cuenta. Pero, ¿cómo puede la autoridad promover el orden interno? La orden impuesta desde el exterior siempre genera desorden. Luego puede darse cuenta de esta verdad intelectualmente,
pero no podrá aplicarla de una manera que su mente ya no proyecta ninguna autoridad. Autoridad de un libro, un instructor, esposa o esposo, padres, un amigo o sociedad. Como siempre, trabajamos de acuerdo con el patrón de una fórmula. Esta fórmula se convierte en ideología y autoridad. Pero tan pronto como realmente te das cuenta de que la pregunta ¿cómo cambiar? Repito claramente, veo que tengo que cambiar completamente de las raíces de mi ser. Ya no puedo depender de ninguna tradición, porque fue la tradición la que creó esta colosal indolencia, aceptación y obediencia. No puedo contar con otro para ayudarme a cambiar. Como ningún instructor, sin Dios, sin creencia, sin sistema, sin presión o influencia externa. ¿Qué hago entonces? Primero, ¿puedes rechazar toda la autoridad? Si puede, eso significa que ya no tiene miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando rechaza algo falso, que trae consigo las generaciones, cuando deja caer un carga de cualquier tipo, ¿qué sucede? Aumenta tu energía, ¿no? Obtiene más capacidad, más impulso, mayor intensidad y vitalidad. Si no lo siente, en este caso, no ha dejado caer la carga, no lo ha entregado del peso muerto de la autoridad. Pero una vez que ha dejado esto, caca, y tiene esa energía que no tiene miedo, miedo a cometer errores, de actuar incorrectamente. Esta energía en sí no es una mutación. Necesitamos una gran abundancia de energía y la disipamos con miedo. Pero cuando hay energía que viene después nos deshacemos de todas las formas de miedo. Esta energía misma produce la revolución interna y radical. No tienes nada que hacer a este respecto. Así que solo sé contigo mismo. Y este es el estado real que se adapta al hombre que considera estas cosas serias. Y como ya no tiene la ayuda de ninguna persona o cosa, es gratis hacer descubrimientos. Cuando hay libertad, hay energía. Cuando hay libertad, ella no puede hacer nada malo. La libertad difiere completamente de la revuelta. No hay actuar de manera correcta o incorrecta cuando hay libertad. Eres libre y este centro actúa. Por lo tanto, no hay miedo. Y la mente sin miedo es capaz de amor infinito. Y el amor puede hacer lo que quieras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Está aprendiendo a saber, no según yo, o de acuerdo con cierto analista o filósofo, porque si lo hacemos según otras personas, aprendemos a conocer a estas personas, no a nosotros mismos. Aprendamos lo que realmente somos. Me he dado cuenta de que no podemos depender de ninguna autoridad exterior para promover la revolución total en la estructura de nuestra propia psique. Se presenta la dificultad infinitamente mayor de rechazar nuestra propia autoridad interna, autoridad de nuestras propias experiencias insignificantes y opiniones acumuladas, conocimiento, ideas e ideales. Digamos que tuvo una experiencia que enseñó algo, y lo que ella enseñó se convierte en una nueva autoridad. Y la autoridad de ayer es tan destructiva como la autoridad de 1000 años. Comprendernos no requiere autoridad. Debido a que somos entidades vivas, siempre en movimiento, siempre fluyendo, y nunca se detiene. Si nos miramos a nosotros mismos con la autoridad muerta de ayer, nunca entenderemos el movimiento vivo y la belleza y la naturaleza de este movimiento. Para deshacerse de toda la autoridad, ya sea morir por todas las cosas de ayer. Para que la mente siempre sea fresca, siempre joven, inocente, llena de vigor y de pasión. Solo en este estado se aprende y observa. Con este fin, existe una gran capacidad para percibir, de una percepción real de lo que está sucediendo dentro de ustedes, sin corregir lo que ve, o decir lo que debería o no ser, porque tan pronto como corrija y está estableciendo otra autoridad, un sensor, por lo tanto, nos investigamos juntos. Nadie explicará mientras lee, acuerda o no está de acuerdo con el explador, mientras sigue las palabras del texto. Sin embargo, hagamos un viaje juntos, un viaje para explotar los recovecos más secretos de nuestra mente. Para emprender este viaje, necesitamos ser libres. No podemos llevar una carga de opiniones, prejuicios y conclusiones. Todos los trastes empresariales que hemos reunido en los últimos 2000 años o más. Olvida todo lo que sabes de ti mismo. Olvida todo lo que piensas de ti. Comencemos la marcha como si no supiéramos nada. Anoche ha llovido torrencialmente, y ahora el cielo comienza a limpiar.
Es un nuevo día nuevo. Nos encontramos con este nuevo día, como si fuera nuestro único día. Comencemos el viaje juntos, dejando atrás todos los recuerdos de ayer, y comenzamos a comprender por primera vez. Dijimos que la alegría era algo completamente diferente del placer. Por lo tanto, veamos qué está implícito en placer, y si es posible vivir en un mundo donde no hay placer, sino un estado extraordinario de alegría, de dicha. Todos estamos comprometidos a buscar placer, en esta o en esa forma, placer intelectual, sensual o cultural. El placer de reformar, de decirle a los demás lo que deben hacer, mitigar los males de la sociedad, hacer el bien, el placer de tener un conocimiento más vasto, mayor satisfacción física, más experiencias, más comprensión de la vida, tener todo lo ingenioso y cualidades sutiles de la mente, y, por supuesto, placer supremo, posesión de Dios. El placer es la estructura de la sociedad. Desde la infancia hasta la muerte, secreto o astuto o abiertamente, buscamos placer. Entonces, sea cual sea nuestra forma de placer, creo que deberíamos verlo muy claramente, porque será el que guiará y dará forma a nuestras vidas. Por lo tanto, lo importante es que cada uno de nosotros investiga con atención, precisión el tema del placer. Porque encontrar placer, y luego nutrirlo y mantenerlo, es una necesidad básica de la vida. Y sin ella, la existencia se vuelve monótona, estúpida, adelgazada por la soledad y sin ningún significado. Por la muy simple razón, ese placer necesariamente trae dolor, frustración, sufrimiento, miedo, y como resultado del miedo, la violencia. Si quieres vivir de esta manera, vive. Por cierto, eso es lo que la mayoría hace. Pero si desea deshacerse del sufrimiento, debe comprender toda la estructura del placer. Comprender el placer no significa negarlo. No estamos condenando o diciendo que es bueno o malvado. Pero si lo cultivamos, haremos que nuestros ojos se abran, sabiendo que la mente que siempre busca placer, inevitablemente encontrará su sombra, dolor. Las dos cosas no se pueden separar, aunque buscamos placer y buscamos evitar el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué la mente siempre exige placer? ¿Por qué hacemos cosas nobles e ignorables siempre con este deseo secreto de placer? ¿Por qué sacrificamos y siempre sufrimos en espera de este delgado hilo de placer? ¿Qué es el placer y cómo nace? No sé si algunos de ustedes ya se han hecho estas preguntas, y si fueron a la última consecuencia de las respuestas. El placer se vuelve existente en 4 fases: percepción, sensación, contacto y deseo. Ver un hermoso auto, por ejemplo. Luego viene un sentimiento, una reacción. Luego lo toco con mis manos o imagino tocarlo. Y luego viene el deseo de ser dueño del auto y jactarse con él. O veo una hermosa nube, una montaña claramente descrita contra el cielo, una hoja que acaba de surgir de la primavera, una profunda, llena de encantos y esplendor, una gloriosa puesta de sol, una cara hermosa, inteligente, viva y no confium de su belleza, y por lo tanto, ya sin belleza. Mira estas cosas con intenso deleite, y mientras las observo, no hay observador, pero solo pura belleza. ¿Cuál de amor? Por un momento estoy ausente de todos mis problemas, ansiedades y aflicciones. Solo hay esa cosa maravillosa. Puedo mirarla con alegría, y al momento siguiente la olvida. O la mente puede interferir, y luego comienza el problema. Mi mente piensa en lo que vio, y su belleza. Me digo a mí mismo que me gustaría verlo muchas veces. El pensamiento comienza a comparar, a decir, quiero repetir esto mañana. El pensamiento mantiene la continuidad de una experiencia que, por segundo, se mantiene deleite. Lo mismo es cierto para el deseo sexual u otro. No hay nada malo en el deseo. Reaccionar es perfectamente normal. Si me muerde con un pin, reacciono, a menos que esté paralizado. Pero el pensamiento interfiere. Es reflexionar que se deleite y lo convierte en placer. El pensamiento quiere repetir la experiencia, y cuanto más repetida,
más mecánica se vuelve. Cuanto más lo piensas, más fuerza el pensamiento confiere al placer. De esta manera, el pensamiento crea y mantiene el placer a través del deseo y lo continúa. Por lo tanto, la reacción natural del deseo, antes de una cosa hermosa, está pervertida por el pensamiento. El pensamiento lo convierte en la memoria, que se nutre tanto al pensar repetidamente en esa cosa. Por supuesto, la memoria tiene su propio lugar en un cierto nivel. Sin ella no podríamos actuar en la vida de todos los días. En su propia esfera, la memoria debe ser competente, pero hay un estado mental donde hay muy poco lugar para ello. La mente, que no es una tontería por memoria, tiene una verdadera libertad. ¿Has notado que cuando reacciona a una cosa determinada totalmente, con todo tu corazón, apenas está en la memoria? Es solo cuando no responde a un desafío con todo su ser ese conflicto. La lucha, lo que causa confusión, placer o dolor. La lucha genera memoria. Esta memoria se agrega continuamente por otros recuerdos, y son estos recuerdos los que reaccionan. Todo lo que es el resultado de la memoria es antiguo, y en consecuencia, nunca es gratuito. La libertad de pensamiento es algo que no existe, es puro contraste. El pensamiento nunca es nuevo, porque el pensamiento es la respuesta de la memoria, la experiencia y el conocimiento. El pensamiento, que es viejo, también hace lo que se ve con deleite, y que por un momento se siente profundamente. Del viejo viene el placer, nunca de lo nuevo. En lo nuevo, no hay tiempo. Si puede mirar todas las cosas sin permitir la intrusión del placer, mirar una rosa, un pájaro, el color de un sari, la belleza de una extensión de agua al sol, o cualquier cosa eliminada, si puede verse así, sin deseando que esa experiencia se repita, por lo que no habrá dolor ni miedo. Y en consecuencia, habrá una alegría infinita. Es la lucha repetir y perpetuar el placer que lo converge con dolor. Tenga en cuenta esto para usted mismo. El mismo requisito de repetición del placer produce dolor, porque nunca es el mismo que ayer. Lucha por alcanzar el mismo deleite, no solo por su sentido estético, sino también para su mente, y se lastima y decepciona, porque te lo niegan. ¿Has observado lo que sucede cuando te niegan? ¿Un poco de placer? Cuando no tienes lo que quieres, te pones ansioso, envidioso, rencoroso. ¿Has notado que cuando te niegan el placer de fumar o beber, placer sexual o cualquier otro, has notado tu lucha que tienes que apoyar? Y todo esto es una forma de miedo, ¿no es cierto? Tienes miedo de no obtener lo que quieres o perder lo que tienes. Cuando es una fe o ideología dada, que se ha estado cultivando durante muchos años, está sacudido o está abrumado por la lógica de la vida. ¿No tienes miedo de verte solo? Esta creencia le ha proporcionado durante años satisfacción y placer. Y cuando se lo elimina, se sale de vacío, y el miedo dura hasta que encuentre otra forma de placer u otra creencia. Me parece muy simple. Y debido a que es tan simple no queremos ver su simplicidad. Nos gusta complicar todo. Si tu esposa te deja, ¿no te sientes celoso? ¿No te sientes enojado? No odia al hombre que la sedujo. Y eso es todo eso, pero el miedo a perder lo que te dio mucho placer. Perder esta empresa. Perder esa seguridad y satisfacción conferidas por posesión. Por lo tanto, se entiende que cuando se busca el placer, tiende a haber el dolor. Puede, si es conveniente vivir de esta manera. Sin embargo, con pleno conocimiento del paso, es dar. Si, sin embargo, quiere terminar con el placer, que significa terminar con el dolor, debe ser completamente consciente de la estructura total del placer. Pero no debe repelerlo, como lo hacen los monjes y la natación, que no miran a una mujer porque es pecado, y por lo tanto, destruye la vitalidad de su propia comprensión misma. Sin embargo, es necesario ver todo el significado y la importancia del placer. Luego encontrarás una alegría infinita en la vida. No se puede pensar en la alegría. La alegría es algo inmediato, y si piensas, lo convierte en placer. Vivir en el presente es la percepción inmediata de la belleza, y el gran deleite en ella, sin tratar de extraer placer. Viviendo en una sociedad tan corrupta y estúpida, donde la educación nos enseña a competir, lo que genera miedo, nos vemos abrumados por los temores de todo tipo. Y el miedo es una cosa terrible que tose, y la deformación que persigue nuestros días. Hay miedo físico, pero esta es una reacción heredada del animal.
Es el miedo psicológico que nos interesa aquí, porque entendiendo los miedos psicológicos en nosotros, profundamente arraigados, podremos enfrentar el miedo animal, mientras que primero estamos interesados en el miedo animal. Nunca entenderemos los miedos psicológicos. Todos tenemos miedo de algo. No hay miedo como abstracción, pero solo existe miedo en relación con algo. ¿Sabes cuáles son tus miedos, El miedo a perder su trabajo, no tener suficiente comida o dinero. Miedo a lo que piensas de ti, los vecinos o el público. De no ser un éxito, de perder su posición en la sociedad, ser despreciado o ridiculizado. Miedo al dolor y enfermedad, de estar dominada por otro, no conocer el amor o no ser amado, perder a su esposa o hijos. Miedo a la muerte, o vivir en un mundo que es igual a la muerte, un mundo de aburrimiento infinito. El miedo a tu vida no corresponde a la imagen de los demás de ti. Miedo a perder tu fe. Estos y muchos otros innumerables miedos. ¿Conoces tus miedos personales? ¿Y qué haces de ello? No es cierto que se escapen de ellos o inventen ideas e imágenes para cubrirlas, pero huir del miedo es hacerlo más grande. Una de las principales causas de miedo es que no queremos enfrentar cómo somos. Por lo tanto, tenemos que examinar tanto nuestros miedos como esta red de escape que creamos para liberarnos de ellos. Si la mente, que incluye el cerebro, busca dominar el miedo, si busca reprimirla, disciplinarla, controlarla, traducirlo en algo diferente, de ahí la fricción y el conflicto. Y este conflicto es un desperdicio de energía. Lo primero, por lo tanto, que debemos preguntarnos: ¿cómo viene el miedo? Que entendemos la palabra miedo en sí, me pregunto qué es el miedo y no que tenga miedo. Vivo de alguna manera, creo que, según un cierto estándar, tengo algunas creencias y dogmas. Y no quiero que estos estándares de existencia sean perturbados, porque en ellos tengo mis raíces. No quiero que sean perturbados, porque la perturbación produce un estado de ignorancia que no me gusta. Si estoy violentamente separado de las cosas que sé y creo, quiero estar razonablemente a salvo del estado de las cosas que encontraré. Las células nerviosas han creado un patrón, y estas mismas células nerviosas se niegan a crear otro estándar que pueda ser incierto. El movimiento del derecho a lo incierto es lo que me temo. En este momento, cuando estoy sentado aquí, no tengo miedo. No tengo miedo del regalo. No me está pasando nada. Nadie me está haciendo amenazas o tomándome nada. Pero más allá de este momento presente, una capa más profunda de la mente está pensando consciente o inconscientemente en lo que puede suceder en el futuro, o preocuparse por algún hecho pasado que pueda dañarme. Por lo tanto, tengo miedo del pasado y el futuro. Dividí el tiempo en el pasado y el futuro. El pensamiento interfiere, diciendo: tenga cuidado de que no lo haga realidad. O prepárate para el futuro. El futuro puede ser peligroso. Ahora tienes algo, pero puedes perderlo. Puedes morir mañana. Tu esposa puede abandonarte. Entonces puedes perder tu trabajo. Puede que nunca te hagas famoso. Puedes verte en soledad. Necesitas estar perfectamente a salvo del mañana. Considere ahora su miedo particular. Observe sus reacciones a él. Puedes mirarte sin ningún movimiento de escape, justificación, condena o represión. Puedes mirar ese miedo sin la palabra que causa miedo. Puede mirar a la muerte, por ejemplo, sin la palabra que plantea el miedo a la muerte. La palabra en sí produce un estremecimiento, ¿no? Al igual que el word amor produce tu brillante, tu imagen peculiar, bueno, la imagen que tienes en mente sobre la muerte, el recuerdo de tantas muertes que miras, y para relacionarte con tu propia persona con tales incidentes, ¿es esta imagen la que está creando el miedo? ¿O, de hecho, tiene miedo del final para dar y no la imagen que crea el final? ¿Es la palabra muerte la que te causa temes o es el final? Si es la palabra o memoria lo que te está causando miedo, entonces no es realmente miedo. Si ha estado enfermo durante 2 años, digamos, y el recuerdo de ese dolor, esa enfermedad, persiste y la memoria ahora en funcionamiento dice: tenga cuidado de no enfermarse nuevamente. Entonces la memoria, con sus asociaciones, está creando miedo. Y esto no es realmente miedo. Porque, en efecto, en este momento está disfrutando de una salud perfecta. El pensamiento, que siempre es viejo,
Porque el pensamiento es la reacción de la memoria y los recuerdos siempre son viejos. El pensamiento crea, con el tiempo, la idea que te tiene miedo, que no es un hecho real. El hecho real es que está bien en salud. Pero la experiencia que se mantuvo en mente como la memoria da lugar al pensamiento. Tenga cuidado de no enfermarse nuevamente.